Hola gente, acabo de regresar a casa de la iglesia, mi iglesia local. Es un domingo casi al mediodía. Tengo hambre, pero pues quería compartir algo con ustedes. Tengo una pregunta, como un tema rapidito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? Ok, sabemos, asistimos a una iglesia local, hay iglesias locales por todos lados, en las Américas por lo menos, y ¿para qué estamos? ¿Para qué asistimos a una iglesia local? ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? ¿Cuál será? ¿Alabar a Dios? No. ¿Adorar a Dios? Pues no. ¿Qué tal como experimentar a Dios? Como que sentirme cerca de Dios. No. Um, Evangelizar a los inconversos, porque necesitamos como iglesias sensibles al buscador para ganar almas. No. Ok, ¿qué tal? Porque esto es lo que vemos por todos lados. ¿Qué tal entretener a los asistentes y tener todo un programa para los niños, para los jóvenes, para los divorciados, para los ancianos y dividir cada grupo por como queramos para entretenerlos con buena música y con chicas bonitas bailando en la tarima para atraer a los jóvenes? No, ¿cuál es la iglesia o cuál es el propósito de la iglesia local? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque vea, nosotros somos, piensen en esto, nosotros somos mayordomos. Dios es el dueño de la casa. Dios establece las reglas de la casa y nosotros obedecemos, nos sometemos al maestro, al amo de la casa, al dueño de la casa y seguimos las reglas de la casa. Dios es que la iglesia es de Dios. La iglesia pertenece a Dios y no a nosotros. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? Lo primero que debe salir de su cabeza es esta pregunta. Pues es una buena pregunta. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Dios es como inspirada. La palabra inspirada quiere decir como respirada por Dios. Entonces, son palabras que respiramos, son palabras que hacemos con la boca, con el aliento. Y leyendo la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Si quiere escuchar la voz de Dios, una voz audible, pues lea la Biblia en voz alta. Es lo que yo hago todas las mañanas aquí en mi tiempo a solas. Entonces, vea, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? ¿Qué dice la Biblia? Ok, hay un pasaje de plena mención. Una regla en el estudio bíblico es una regla que se llama la regla de la primera mención. Es un principio que podemos aplicar a nuestro estudio de la Biblia, nuestra lectura de la Biblia. Es un principio que simplemente dice que hay ciertos pasajes en la Biblia en donde Dios pone la mayoría de lo que Él quiere decir acerca de un tema, digamos una doctrina o una verdad, ¿ok? Y el mejor ejemplo como para entender el principio es 1 Corintios 13. Entonces, si uno dice, yo quiero enseñar sobre lo que, o por lo menos enseñar, quiero aprender a estudiar lo que Dios dice, lo que la Biblia dice acerca del amor. Hay un pasaje de plena mención, 1 Corintios 13, y usted puede ir a 1 Corintios 13 y ver la plena mención del amor. Obviamente, comparando la escritura con la escritura, hay otros pasajes que tienen que ver con el amor, y usted puede como que utilizarlos para acompañar lo que se dice en 1 Corintios 13, pero 1 Corintios 13 sería un buen lugar en donde empezar, porque ahí es donde tenemos la gran mayoría de lo que Dios quiere decir sobre el amor. Es un pasaje de plena mención. Ok, el pasaje de plena mención en cuanto al propósito de la iglesia local es Efesios 4 del 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16 es realmente la gran comisión por medio de Pablo. Si usted quiere saber cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra, para que estamos aquí, listo, ahí está. Entonces, de este mismo pasaje, podemos sacar también el propósito de la iglesia local. ¿Por qué? Porque por lo que dice el versículo 11, que nos establece el contexto.
Dice, y él mismo es Cristo mismo, ¿ok? Aquí es donde establece, estamos hablando de Cristo, el que murió y luego resucitó y subió a lo alto y listo, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, los llamamos misioneros hoy en día, a otros profetas, los llamamos predicadores hoy en día, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los líderes en la iglesia local. Pablo está diciendo, aquí está la institución de la iglesia local, es un organismo obviamente vivo en Cristo Jesús por los miembros regenerados. Y aquí están los líderes, son 4, misioneros, predicadores, evangelistas y pastores maestros. Entonces, estos hombres en la estructura de la iglesia local existen a fin de, aquí está digamos el propósito, a fin de perfeccionar a los santos, es hacernos crecer, conformarnos a la imagen de Cristo, edificarnos. Siga leyendo conmigo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros participamos, los santos, digamos, los asistentes regulares de una iglesia local. Estamos en una iglesia local con los líderes, pastores, maestros, evangelistas, profetas, misioneros. Estamos en una iglesia local. ¿Para qué? Para que podamos crecer juntos, perfeccionarnos para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigue leyendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que nos edifiquemos, que crezcamos, que lleguemos a cierto nivel de madurez, ¿ok? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, edificarnos, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos estamos aquí en la iglesia para que, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vea, la iglesia local existe para la edificación de los santos. Esto es lo que dice la Biblia. No es para alabar a Dios, no es para adorar a Dios, no es para experimentar a Dios, no es para sentir a Dios de cerca, no es para evangelizar a los inconversos, no es para entretener a los asistentes. La Biblia dice que la iglesia local, la reunión semanal, la reunión dominical de nosotros, los miembros de una iglesia local, el propósito es la edificación de los santos. El enfoque de una iglesia bíblica, hermanos, es la edificación de los santos. ¿Ok? Luego nos vamos, ¿ok? Nos vamos de la iglesia para evangelizar y hacer discípulos evangelizando y todo esto. Ve otro pasaje, ¿ok? En 1 Corintios 12, 13 y 14 tenemos un buen juego de capítulos, porque en el 12 tenemos toda una enseñanza sobre la importancia de cada miembro en una iglesia local, que cada miembro tiene sus talentos, sus habilidades, sus dones, ¿ok? Este diseño divino de cada miembro. Y Pablo termina diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego desarrolla todo este capítulo sobre el amor, que debemos tratarnos los unos a los otros con mucho amor, un amor divino. Y el amor divino, hermanos, por favor, el amor divino no es ningún amor romántico, ¿ok? Pero siento que Cristo me abrace. No, el amor divino es el amor que es una decisión, es el amor del pacto, es como que es el amor del matrimonio. No es un amor romántico, eso es un compromiso. Dios se compromete con nosotros, ¿ok? Ese es otro tema. Pero luego llegamos al capítulo 14 y eso es lo que quisiera como estudiar aquí, sacar como un par de versículos, nada más. Pero cuando Pablo dice, procurad pues los dones mejores, ¿ok? Él dice, vea lo que dice.
seguid el amor, seguid el amor porque es un camino más excelente. El camino es el camino de amor. Seguid el amor, andamos en el amor, ese es el camino por donde debemos andar. Es el amor. El amor lo abarca todo. Listo. Pero no es el don, los dones. Y Pablo dice, procurad, que es hacer diligencias y esfuerzos para lograr algo. Seguir el amor, pero procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, sobre todo. Todos los dones que Pablo menciona aquí, de los dones de 1 Corintios 12, dice que sobre todo lo más importante, sobre todo lo más provechoso, es que profeticéis, profeticéis, predicación. Yo voy a mostrarle esto ahorita. Pero lo que quisiera destacar ahora, hablando del propósito de una iglesia local, cuando Pablo está hablando a los corintios, vea lo que él dice. Tenemos que empezar aquí. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Está hablando a los hermanos. Cuando los hermanos se reúnen. ¿Cómo se llama? Es la iglesia local. Pablo no está en este pasaje, no está hablando acerca de la iglesia universal. Sabemos que la iglesia universal existe, es el conjunto de todos los regenerados en Cristo, todos los nacidos de nuevo, todos los cristianos. Está bien, pero Pablo, cuando Pablo habla aquí, él dice vosotros, no se incluye a sí mismo, no dice nosotros, no, vosotros. Cuando os reunís, piense, es la reunión de una iglesia local, de los santos. Dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y vea lo que dice. Hágase todo. ¿Para qué? Para edificación. Hermanos, es que la Biblia dice, no puede ser más claro. La iglesia local existe no para entretenerlo, no para hacerle sentirse mejor, no para adorar a Dios, alabar a Dios. No es para cantar música, no es para tocar música, no es para ensayar. Todo esto es extra. La iglesia local existe para edificación. Esto es lo que la Biblia dice y es un imperativo, es un mandamiento. Hágase todo para edificación. Usted no tiene derecho, vea, es como dije, nosotros somos mayordomos, nosotros no mandamos aquí, nosotros somos los siervos, nosotros somos los esclavos. Dios es el dueño de la casa, Dios establece las reglas de la casa, nosotros seguimos las reglas son mandamientos imperativos de parte del dueño. Y si no seguimos las reglas de la casa que el dueño de la casa establece, nosotros como mayordomos, ¿qué cree usted que va a pasar si nosotros no seguimos las reglas de la casa? Va a haber consecuencias, obvio. Pero fíjese bien, dice, hágase todo para edificación. No puede ser más claro. La iglesia local existe. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? La iglesia local existe para la edificación de los santos. El evangelismo, aún el evangelismo se menciona en este contexto, Vea lo que dice. En el mismo contexto, Pablo dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, lenguas. Lenguas en la Biblia son idiomas verdaderos, es como idiomas coherentes, no es hablar incoherentemente, no. Dice, pero son lenguas angélicas. No, los ángeles cuando hablan en la Biblia, la gente entiende lo que están diciendo. Es que si usted quiere lenguas angélicas, aprenda hebreo. Pero él dice, lenguas son por señal, Señal a los judíos, no a los judíos creyentes, sino a los judíos incrédulos. Es otra enseñanza. Pero la profecía, la predicación, profecía no es, Dios me ha hablado, ahora tengo algo que decir, que usted y usted. No. Profecía es hablar la palabra de Dios. ¿En dónde encontramos nosotros la palabra de Dios en este momento, en esta época, en este tiempo? La Escritura.
La profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y vean lo que dice. Si pues toda la iglesia local se reúne, porque no toda la iglesia universal se reúne, se reunirá en el arrebatamiento para ir al juicio del tribunal de Cristo. Pero hasta entonces no. Entonces cuando Pablo dice la iglesia que se reúne, está hablando acerca de una iglesia local. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, así es como hacemos los domingos, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pues claro que sí, y ni tiene que ser indocto o incrédulo, yo lo digo. Si usted está hablando incoherentemente, me parece loco. Pero si todos profetizan, si predican, y entra algún incrédulo, o indocto, por todos es convencido. ¿Por qué? Porque se entiende. Por todos es juzgado. No me juzgue. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, aún el evangelismo se ve en la iglesia local, pero fíjese que es algo secundario. No es lo principal. Lo principal es que profeticemos, o sea, que prediquemos la palabra de Dios. Si nosotros estamos predicando la palabra de Dios y entra un inconverso, él va a escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Si no estoy mal. Entonces entra el indocto, entra el inconverso, escucha la palabra de Dios que se predica y se enseña para la edificación de los santos, y se queda convencido porque está escuchando la poderosa palabra de Dios. Entonces es un propósito, es que el evangelismo sucede, es que en la iglesia local, si evangelizamos, si alguien se convierte, no es el propósito primordial de nuestra reunión, es algo secundario. Entonces, vea, ok. Primero, regresando al primer versículo. 1 Corintios 14, versículo 1. ¿Ok? Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ok? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque Dios es el único que puede entenderlo. Si no hay nadie para interpretar el idioma, si es un idioma verdad, de verdad, o si es simplemente hablar incoherentemente, solo Dios entiende, porque Dios lo sabe todo. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Me imagino como que fumando un poco de... Me explico. Pero el que profetiza, y vea la explicación, la definición de la profecía, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Para edificación principalmente. Viene primero en la lista, luego para exhortación, para consolación. Entonces, hablar es que profecía en el contexto, aquí, es hablar coherentemente, hablar de una manera que se puede entender, hablar en el idioma que se entiende. Es hablar a la gente para su edificación principalmente, y también para su exhortación y su consolación. Y luego sigue y dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Se llama narcisismo, egoísmo. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, profecía es hablar para que la gente se edifique, para la edificación de la gente, es para edificar a la iglesia local. Entonces, cuando usted ve esto en 1 Corintios 14 de profetizar y profetizar, lo que tiene que entender es que profetizar, según la definición en la Biblia, es predicar, es simplemente anunciar la palabra de Dios con autoridad. Así, ni más ni menos, es anunciar la palabra de Dios con autoridad, y la autoridad que Dios le otorga a uno. Y esto pues, si queremos edificar a la iglesia, tenemos que profetizar. ¿Y qué es lo que profetizamos? ¿Qué es lo que edifica a la iglesia? Pablo en Hechos capítulo 20 tiene una conversación con los ancianos
Éfeso, ok, Éfeso, discurso de despedida de Pablo. Vea, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo está hablando en este pasaje, en Hechos capítulo 20, a los ancianos, a los líderes, pastores si quiere llamarlos así, pero ancianos mejor, acerca de su deber delante de Dios y en cuanto a la iglesia local, la iglesia sobre la cual Dios los ha puesto como obispos, como ancianos, como pastores. Y Pablo dice en Hechos 20:28, pero por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, primero que nada, Pablo dice, ustedes, ancianos, obispos, pastores, están sobre una iglesia local, sobre ese grupo de personas en aquel lugar geográfico. Están ahí para apacentar a la iglesia del Señor, a la iglesia local, apacentar. ¿Para qué? Para que podamos crecer. ¿Qué es lo que necesitamos comer para crecer? Sigue leyendo, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene. Vea, espere. Ahora, hermanos, Pablo dice, hermanos son los obispos, hermanos son los ancianos, hermanos líderes en la iglesia, pastores, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Entonces es la palabra de Dios que tiene el poder para edificarnos, sobreedificarnos. Nos asistimos a una iglesia local con el propósito bíblico y divino de edificarnos, de recibir edificación. ¿Cómo es que Dios nos edifica? Por medio de su palabra. Su palabra es lo que nos edifica. Obvio, porque en 2 de Timoteo, pasaje bien conocido, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Persiste tú, Timoteo, que es el pastor principal de la misma iglesia en Éfeso. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, edificado, sobreedificado, conformado a la imagen de Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es la escritura es lo que nos edifica. Versículo 16 aquí, ¿ok? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Es la escritura que nos perfecciona, que nos edifica. La escritura, no los cantos, no los programas de la iglesia. No, es que es Biblia, mis hermanos, es Biblia. Y sigue diciendo, ¿ok? Al mismo pastor Timoteo, te encarezco, ¿ok? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tenga cuidado, pastor, porque aquí está la amenaza. Que prediques, no sus ideas, no la política, no. Prediques la palabra, es de esa profecía, es anunciar la palabra de Dios con autoridad. Predique esa palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que Dios quiere, porque vea lo que Dios dice acerca de un buen ministro. Usted dice, ay, yo soy pastor, yo soy un ministro en la iglesia. ¿Saben? Dios dice, si esto enseñas, ok, pare ahí, porque Dios dice que el líder, el pastor de una iglesia local el ministro, debe primero que nada enseñar. ¿Por qué?
Porque la escritura se dio principalmente ¿para qué? Para enseñar. Entonces el buen ministro principalmente enseña. Hermano, no es tan complicado. Si esto enseñas a los hermanos, sí, es que yo no sé, man. Es tan fácil de ver. Yo no sé si... Pero ¿quién presta atención a la Biblia en estos días? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. El buen ministro enseña a los hermanos. Porque ¿en dónde enseñamos a los hermanos? Cuando los hermanos nos reunimos. La iglesia local. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? Enseñarle la palabra de Dios para su edificación. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Usted no puede enseñar lo que usted no sabe. Usted no puede enseñar la palabra de Dios si no está estudiando la palabra de Dios. Usted no puede enseñar bien la palabra de Dios si usted no está aprendiendo y estudiando bien la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, desecha las fábulas profanas de viejas. Desecha toda esa cosa de la iglesia moderna. Son cuentos, man. Cuentos, entretenimiento, fábulas profanas de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente de la venidera. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda, enseña. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. Ok, wow, espérate. ¿En qué debe ocuparse el pastor de una iglesia? Líder de una iglesia. Alguien en la iglesia que es ejemplar. Anciano en la iglesia. Ocúpate en la lectura. ¿La lectura de qué, man? ¿De qué? La exhortación, ¿utilizando qué? En la enseñanza, ¿de qué? Es que es obvio, de la palabra de Dios, de la escritura. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, porque está predicando la doctrina. Doctrina, ¿ok? Es que el buen ministro persiste en el estudio personal de la Biblia. El buen ministro, según la Biblia, según Dios, es el que se dedica a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios. Es por eso, vea, 1 de Timoteo 5, 17, 18. Los ancianos, como los que Pablo exhortó allá en Hechos 20, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente la prioridad de los ancianos en las iglesias locales, lo que Dios dice que es la prioridad, no son los músicos, disculpen, pero damos prioridad a lo que Dios dice que no tiene prioridad. Y man, hay pastores allá que tienen que, es que vea, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Esto de honor es salario. Y Dios dice que los ancianos que gobiernan bien deben recibir un salario. Y dice, mayormente de todos los ancianos, los que debemos pagar un salario, primero que nada, son los que trabajan en predicar y enseñar. Y si usted ha pasado tiempo
tratando de predicar expositivamente. Estudiar la palabra de Dios, formar buenos mensajes que se basen en la Escritura, enseñar expositivamente para darle de buen alimento a las ovejas del Señor. Y usted sabe que es mucho, mucho, mucho trabajo. Y yo les digo que una iglesia local que no cuida a su pastor, que trabaja en predicar y enseñar, es una iglesia local que va a recibir la disciplina del Señor. Dios manda a los miembros de una iglesia local que paguen y que paguen bien, mayormente a los pastores maestros que se dedican al trabajo de predicar y enseñar. Eso es lo principal, es pagarle bien, es una prioridad. Una iglesia local, muchos dicen, yo quiero plantar iglesias, yo quiero empezar iglesias, y esto. Es que lo principal, usted dice, ¿cómo empezamos? ¿Cómo podemos empezar una iglesia? Usted se reúne con unos cuantos otros cristianos. Puede ser un cristiano, 2 cristianos, 100 cristianos que quieren recibir la palabra de Dios. Y usted les enseña la palabra de Dios, les predica expositivamente la palabra de Dios. Eso es lo principal, eso es lo primario. ¿Ok? Eso es ¿cómo es la palabra? Lo primordial. Todo lo demás se agrega luego. Si usted dice, yo no puedo cantar, no tiene que cantar en una iglesia local. Podemos, ¿ok? Siempre cantamos, o algunos cantan, ¿ok? Usted dice, pero ¿qué con los niños? ¿Necesitamos programas con los niños? No, los niños pueden sentarse con los papás. El pastor puede enseñar a los papás a cómo criar a los niños y los niños pueden aprender a cómo sentarse y escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Apague el teléfono, escuche la voz de Dios por medio de la Escritura. Es que lo primordial, lo que tiene prioridad en la Escritura, en una iglesia local, es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos edifica. Ok, hay dos más. Vea, Hechos 15. Entonces, vea, por esto necesitamos gente, por eso necesitamos predicadores y maestros que pueden edificar a los santos, a nosotros con una abundancia de palabras. Ok, vea lo que dice en 30 y 32. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, predicadores, ok, no tanto pastores, líderes de una iglesia, pero participan según sus dones, sus talentos, sus habilidades como predicadores de la palabra de Dios. Eran profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos. Eso es lo que hace un profeta por medio de la predicación de la palabra de Dios. Consuela, confirma, edifica. Es que ministra por medio de la palabra anunciada, pronunciada, proclamada. Ministra a los santos, confirma a los hermanos con abundancia de palabras. Hermanos, esto es lo que queremos. Dígame si no es cierto, ¿ok? Todo lo que es entretenimiento en la iglesia. Ok. Ustedes saben que a mí no me gusta para nada la iglesia moderna, ese modelo. Digamos, apagar las luces, poner como una tarima con luces de teatro y la música. Digo que la gente ahí bailando. No, eso no me gusta para nada. Si a usted le gusta, busque una iglesia que tiene toda esa... Eso es una mala palabra que tengo en la mente. Es que tiene toda esa filosofía de ministerio, ¿ok? A mí no me parece. Eso me fastidia. Eso como que me cae re mal. Si a usted le gusta, man, adelante. Eso es un mundo en donde uno puede encontrar lo que sea. Entonces, man, adelante. Hay suficientes, ¿ok? Pero dígame si no es cierto, hermanos, lo que yo quiero, man, lo que quiero es una abundancia de palabras. Yo quiero llegar a una iglesia local y escuchar la Biblia. Yo no quiero escuchar a una mujer bonita cantarme como si fuera mi novia, que canta con mucho amor. Y yo como que es que ella no es mi novia porque como que se ve así. No, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero escuchar de mi Señor. Yo quiero escuchar la Escritura. Y yo no quiero escuchar un mensajito de 20 minutos. No, hombre. Yo quiero un anciano que realmente trabaja
en la doctrina, en la enseñanza, en la predicación, para darme buen alimento. Ok, esto es lo que ese es el ejemplo que él nos dejó. Después, eso es Hechos 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras. La exhortación viene por medio de la escritura y por medio de una abundancia de palabras llegó a Grecia. Eso es lo que necesitamos. Entonces, termino acá. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? Hermanos, no es alabanza, no es adoración, no es entretenimiento, no es nada de eso, ¿ok? Ni comer. A pesar de que a mí me gusta cuando llegamos a la iglesia y hay buena comida después, ¿ok? Es como buenísimo. Pero no estamos ahí para eso. Estamos primordialmente, estamos allá. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? La iglesia local existe. Esa es la regla de la casa. El dueño de la casa, Dios mismo, nuestro Señor, estableció esta regla. La iglesia local existe para la edificación de los santos y ni usted, ni yo, ni nadie más tiene derecho ni autoridad para cambiar ese propósito de la iglesia local. La iglesia existe para edificar a los santos. Dios quiere que los santos se edifiquen por medio de una abundancia de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Los santos se edifican por medio del aprendizaje de la Biblia y la aplicación de lo que ella nos dice. Entonces, es lo mismo de siempre. Aprenda la Biblia, haga lo que ella le dice. Y con esto, el propósito de la iglesia local. Feliz domingo. Espero que en su iglesia local haya edificación por medio de la predicación de la palabra de Dios. Una abundancia de palabras. Que le vaya bien y nos vemos en el próximo.